Llegamos a una palabra rara más, y es la palabra santificación. Es una palabra rara, la pusimos aquí porque básicamente nosotros remitimos la palabra santo, la palabra santidad, la remitimos a algunos conceptos que no necesariamente son lo que la palabra del Señor enseña. Por ejemplo, cuando se habla de santo, de santidad, de santificación, alguien piensa que está ligado directamente a impecabilidad, algo así como una persona perfecta, inmaculada, lo cual es un error. Básicamente, en esta estancia que tenemos nosotros en esta tierra, nunca habrá perfección. Eso es lo que dice la Biblia. En segundo lugar, es una palabra rara, es una palabra que remite a error mentalmente, porque en nuestro contexto religioso, tanto en el mundo católico como también, aunque pareciera extraño de decir, en el mundo evangélico, se piensa que hay personas marcadas de manera muy especial. Unos le llaman santos. Los santos son personas realmente de otro nivel, lo cual desde la perspectiva bíblica no aplica a esas personas especiales. Inclusive yo podría pedirles un favor porque están más cerca de Dios. Error desde la palabra de Dios. El tema de santo, de santidad, de santificación es un tema sobre el que se han escrito libros, volúmenes completos. Pensar que de manera exhaustiva pudiéramos abordar un tema como este en 40 minutos es iluso. Pero creo que podemos proponernos una meta sensata, y es darle a la palabra santificación un contenido de criterio correcto, bíblico, equilibrado, que realmente nos ayude a nosotros a entender dónde es que esta palabra cobra sentido para un discípulo de Jesucristo. Así que cuando trataba de armarme para ver por dónde le entro a un tema tan vasto, decidí escoger Primera de Corintios para trabajar este tema, y voy a tratar de explicar por qué escojo ese libro en particular. Prácticamente toda la Biblia habla del tema. 600 veces se menciona la palabra santidad, santificación en la Biblia, así que hay mucho de dónde escoger. Pero escojo Corinto y Primera de Corintios porque creo que hay similitudes enormes entre aquel puerto de antaño y hoy para con nosotros. Corinto era una metrópoli financiera, era un lugar de mucho empuje. Algún día el apóstol Pablo llegó a ese lugar y logró fundar una iglesia. ¡Pau! Surge una iglesia cristiana en medio de aquel puerto corrupto, terriblemente corrupto, mañoso, terriblemente, mucho auge económico. Vivían 200,000 personas allí libres y 400,000 esclavos. ¿Por qué esa desproporción? Bueno, era lo normal en la época, pero habla mucho de el empuje que tenían para la economía, y los esclavos eran los que movían la economía en ese momento. Así que habla de un lugar que, por ser un puerto, tenía ciertas características que le son propias a estos lugares. En el plano religioso, en Corinto, estaban al día con todo aquello que fuera religión. Tenían 12 templos que reflejaban la diversidad religiosa de la época. Así que cualquier persona que se viniera a vivir de cualquier rincón del mundo a Corinto encontraría su religión. Estaría
sintiéndose a gusto. Valga destacar, por el tema que nos ocupa, que uno de los cultos más efervescentes y de mayor crecimiento era el culto a Afrodita. Tenían su templo, aquella famosa diosa del amor. Tenía 1000 sacerdotisas prostitutas, y el culto a Afrodita se llevaba a cabo adelante a partir de una expresión de un acto sexual con aquellas sacerdotisas prostitutas. Eso era lo normal. Esa era la dinámica que se vivía normalmente. Aquella iglesia cristiana que nace en Corinto, una iglesia efervescente, pujante, fuerte. Pablo los elogia no pocas veces. De repente empieza a palidecer. De repente la iglesia de Corinto empieza a perder pasión y fervor y empieza a parecerse al entorno que tiene. Ya no marcan diferencia. Ya no. Cuando uno lee la carta, la primera carta de Pablo a los Corintios, es un regaño constante. Los tiene que regañar. No saben que ustedes son templo de Dios, les dice. Llega a decirles, no sabe que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Y esto eran algunos de ustedes. Empieza a regañarlos fuerte, porque la iglesia empieza a perder pasión, fuerza, identidad. Empiezan a comportarse como la sociedad de su entorno. Uno empezó a decir, yo soy de Pedro. Pedro sí es calidad, no como ese Pablo. Y otro decía, yo soy de Apolos. Yo soy el líder mío, la iglesia mía. Y entonces Pablo los regaña. ¿Cómo es posible que hablen de esta manera? ¿Cómo es posible? ¿Acaso yo morí por ustedes o Pedro murió por ustedes? Y alguno decía, yo soy de Cristo, pero de una manera despectiva. Yo sí lo tengo y usted no. Una mentalidad sectaria. En algún momento Pablo dice, cosas que no se oyen afuera se están viendo adentro. Y vuelve a ver a un personaje de la iglesia que en nombre de la gracia que todo lo perdona, trajo a vivir con él a la esposa de su papá, entiéndase a su madrastra. Y Pablo dice, ¿qué pasó, gente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó con ustedes? Entonces, entendiendo que el entorno que hoy tenemos nosotros, dramático, nos recuerda que la iglesia no puede palidecer, que la iglesia no debe perder ni su luz ni su sabor. Eso es lo que dijo Cristo. Y que cuando eso ocurre es una tragedia terrible. Escogí Primera de Corintios para estudiar el concepto de santificación y poder otorgarle sentido escritural en nuestra mente. Dice de esta manera, Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 2. Pablo hablándole a la iglesia que acabo de describir en una pincelada, ¡pum!, rápido. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, así les habla. Ustedes son la familia de Dios, ustedes son la iglesia de Dios, ustedes son el rebaño de Dios. A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Me detengo un instante porque ahí pareciera haber una contradicción. Si ya fueron santificados, ¿por qué están siendo llamados a ser santos? Ahí pareciera que hay un error, pero no lo hay. Es que está hablando de un proceso que nosotros necesitamos entender. A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes, todos los tiempos, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Pablo va a proceder a desarrollar su carta. Es una carta fuerte.
Es una carta filosa, aguda, es una exhortativa del apóstol que viene y les dice: gente, tenemos que despertarnos. La iglesia de Corinto era una iglesia que, estando en un entorno de profunda corrupción moral, escandalosa, empezó a parecerse la iglesia a la sociedad. Y ese es el clamor de Pablo. Y empieza recordándoles que fueron santificados y que están llamados a ser santos. Vamos a explicarlo ahorita. La inmoralidad de Corinto llegó a ser tan famosa que en el mundo conocido se acuñó el modismo corintizar. Cuando alguien rompía los límites, cuando alguien se brincaba la cerca, cuando alguien se desmadraba en su vida, estaba corintizando. Así se decía en cualquier lugar. Se acuñó la frase. Así que, trayéndolo a nuestro tiempo, la gente de aquella época decía lo siguiente: lo que pasa en Corinto se queda en Corinto. Era el lugar de la fiesta, era el lugar del desmadre, era el lugar donde se rompían los límites, era el lugar de la fiesta. Por definición, santidad, santo, es puesto aparte. Es alguien a quien Dios puso aparte y que por lo tanto es diferente. No es de los mismos, es puesto aparte. Es alguien que debe marcar una diferencia. Pero cuando la luz pierde su resplandor y la sal pierde su sabor, hay una tragedia terrible. Cuando ocurre esto, lo que le estaba pasando a la iglesia de Corinto era dramático, y el apóstol Pablo salta al respecto. Oramos. Señor, en todo lugar donde en este momento esté siendo abierta tu palabra, ha sido abierta ayer, hoy, todo lugar, Señor, oramos pidiendo que tu Santo Espíritu se mueva de manera poderosa. Solemos orar por cada sacerdote católico, por cada pastor, por cada persona que está proclamando tu palabra y por quienes la estamos recibiendo. Oramos pidiendo que una vez más tu palabra despierte a tu pueblo, Señor, y que aquello que pasó en Corinto y que hoy sentimos que ocurre en nuestro entorno, una iglesia perdiendo su sabor, perdiendo su calor, despiértanos, Señor, y ayúdanos. Recuérdanos que fuimos santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que una vez más nos hables por tu palabra y nos despiertes con tu amor. Por Jesús el Rey, que así sea. Amén. Ok, quiero señalar algunos aspectos de la santificación que van a ayudarnos a nosotros a tener un criterio centrado, equilibrado de lo que es esa palabra. ¿Ok? Darle contenido. Lo primero que quiero hacer es ubicar el concepto de santificación. Cuando digo ubicación de la santificación, es porque hay muchas palabras exóticas en el léxico de la Biblia, y yo necesito ordenar la teología verdadera. Lo que hace es simplificar y ordenar los conceptos para que yo pueda entender, no para que alguien se sienta exótico, se sienta muy elevado. Así que vamos a tratar de ubicar dónde está la santificación en el proyecto de Dios para usted y para mí. Para eso vengo al verso 30 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Dice de esta manera: pero gracias a Él, hablando de Dios, ustedes están unidos en Cristo Jesús,
a quien Dios ha hecho nuestra, y menciona 4 cosas, nuestra sabiduría. Ese primer concepto, lo que quiere decir en este contexto es que Dios, sabiendo que usted y yo estamos perdidos, que la paga del pecado es muerte, que no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar a Dios, que estoy perdido y soy culpable irremediablemente, pero que en la sabiduría de Dios, Cristo es el ejecutor de todo el proyecto de salvación para la humanidad. Todo el proyecto de salvación. Como decíamos hace 15 días, antes de que Dios dijera, Génesis 1, sea la luz, ya Dios había dicho, sea la cruz. ¿Por qué? Porque Él sabía que nosotros le íbamos a dar la espalda y que Él necesitaba generar un camino de regreso a casa. Ese camino no es una religión, ese camino no es Doña María, Don Pedro, no es la iglesia católica, no es la iglesia evangélica. Ese camino es Jesucristo. Antes de haber dicho sea la luz, dijo sea la cruz. Esa es la sabiduría de Dios. La Biblia nos enseña que la sabiduría es Jesucristo. Y ahora procede a mencionar 3 palabras donde la palabra santificación está en el centro. Dice Cristo, que Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación número 1, santificación número 2 y redención. Aquí lo que pusimos fue glorificación, porque en teología estos son los 3 conceptos básicos. Es sinónimo en este contexto redención, que aparece en el verso 30, de glorificación. Dios me justifica, Dios me santifica, Dios nos glorifica. Le explico. Una vez que nosotros hemos sido salvados, se inicia un proceso que se llama santificación. Lo primero que ocurre es la justificación. La gran mayoría de los que hemos sido panderetas por años, hay cosas que no sabemos de memoria, aunque podría ser que no sepamos dónde se encuentra. La justificación esencialmente es y ocurre cuando una persona le entrega su vida a Jesucristo. Cuando a alguien le cuentan el evangelio de una manera, a veces de otro, hay estilos, formas, hay lugares, una campaña evangelística, una iglesia, la sala de una casa, la conversación con un amigo, me llegó el evangelio y de repente mi corazón, tocado por la gracia de Dios, quiere responder en obediencia, con fe y con arrepentimiento a ese evangelio. Y cuando alguien le entrega su vida a Jesucristo, lo que dice la Biblia es que en ese momento soy declarado justo. No por mi mérito, sino por el mérito de Jesucristo. Se le llama justificación. Lo explica así Pablo en Romanos 5:1. Usted se lo sabe. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Escuche, soy justificado por la fe y tengo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia. Y eso es la justificación, que esencialmente implica que la pena por mi culpabilidad no me va a venir, porque con la sangre del Cordero de Dios fue sellada la condonación de mi castigo. Por eso accedemos a un Salvador. Por eso le llamamos Salvador, porque nos justificó. Una palabra rara que debemos hacer sencilla. Acto seguido empieza un proceso que se llama santificación. Una vez que soy justificado porque tengo a Cristo en el corazón, Dios me declaró santo, justo. Y ahora empieza un proceso. Por eso decía 1:2 de Primera de Corintios: a los santificados, llamados a ser santos. Ese llamado a la santidad es el proceso de la santificación, donde Cristo es la figura central. Lo vamos a ver en el próximo punto. Pero por el momento necesito entender que la santificación es un proceso en el que todo hombre y mujer
que ha traído a Cristo a su corazón se ve envuelto de una manera inmediata. Es un proceso que inicia cuando alguien nace de nuevo y concluirá el día en que Cristo regrese o el día en que mi corazón se detenga. Ese sería el día en que termine. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1 y verso 6. ¿También te lo sabes? A veces no sabes dónde está. Dice Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra la ha de ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es maravilloso. Ese es un texto que describe la santificación que Dios empieza a operar en nosotros y que empieza de a poco. No hay nadie perfecto, es algo que se va a ir perfeccionando poco a poco. Se llama santificación y concluye con la glorificación, que Pablo le llama aquí redención. Alguna vez, escuchando a Luis Palau describiendo la palabra redención, fue en mis inicios de la fe cristiana, escuchando Faro del Caribe, y escuché a Luis Palau predicando de esa palabra y se me grabó para la vida. Dijo que redención era la palabra que se utilizaba cuando alguien iba al mercado a comprar un esclavo, pagaba el precio por ese esclavo, lo traía a su casa, lo sanaba, lo restauraba. Venían malnutridos, venían enfermos, lo sanaba, lo restauraba, y después habían otras palabras para comprar el esclavo y dejarlo trabajando en casa. Pero la palabra redención implicaba comprado en el mercado, traído a casa para ser sanado y puesto en libertad. Eso es como culmina el proceso de Dios para nosotros. Por eso Primera de Corintios capítulo 15 concluye hablando de la resurrección y dice Pablo que este cuerpo que me jala hacia abajo, esta naturaleza pecaminosa que me retrasa, que me retarda, que pelea conmigo, dice, un día esto corruptible será revestido de incorrupción. En ese momento, en el momento del clímax de la redención. Así que nosotros necesitamos ubicar la santificación donde está. Fui declarado santo por Jesucristo y al mismo tiempo se inicia un proceso que termina cuando Cristo regrese. Salto al siguiente concepto: la descripción de la santificación. La descripción, necesito todavía no solo definirla. Significa aparte, sí, está bien, puesto aparte, consagrado con un propósito y hecho por Dios de esa manera, santificado. No es igual que los demás. Pero hay algunas descripciones que creo que es importante subrayar y entender. En la descripción de la santificación hay un elemento que es fundamental. Si no hay nada más que me vaya a quedar ahí en el consciente o en el inconsciente, ojalá le pido a Dios que esto sea lo que le queda. No hay santificación fuera de Jesucristo. No hay religión que me santifique. No hay pastor, no hay cura, no hay nadie que pueda tener una influencia de santificación sobre mi vida, con excepción de la persona de Cristo. 1:9 de Primera de Corintios dice: fiel es Dios. A estos Dios se la apuesta, le dice: pongo mi nombre a responder, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Este es el tema de Primera de Corintios. En los primeros 10 versos del primer capítulo va a mencionar 11 veces a Cristo. ¿Por qué? Porque está hablando de santidad, está hablando de santificación, y lo que está diciendo es que no hay posibilidad de que alguno de nosotros salga de la bajeza, de la mediocridad de vida, si no tiene comunión con la persona de Jesucristo. Yo podría venir a la iglesia y no tener comunión con Jesucristo. Yo podría tener una religión y no tener comunión con Jesucristo.
Todo lo que he mencionado es bueno. Yo podría venir a la iglesia y entender que la iglesia debe ser un agente catalizador, como una disciplina espiritual para que yo crezca en mi relación con Jesucristo, que es el único que puede mellar el cuero de mi vida y hacerme crecer y desarrollarme. Por eso es que Pedro lo propone de esta manera. Su primera carta 1:15 dice: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Aquí está Pedro diciendo cómo espera él que nos comportemos cuando manejamos, cuando negociamos, cuando hablamos, cuando estamos en la casa, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy conversando con una persona del sexo opuesto, cuando estoy haciendo cualquier transacción. Sean santos. Ustedes son diferentes. Ustedes no tienen la misma inercia de todo el mundo. Sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Y luego reafirma algo, verso 16: pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Una interpretación superficial de este pasaje implicaría imitación. La imitación no es que es incorrecta, porque la Biblia dice: sean imitadores de mí, 11:1 de 1 Corintios, así como yo lo soy de Cristo. Pablo hablando. Cristo es nuestro modelo de modelos, sin duda alguna. Pero lo que dice aquí es diferente. Es mucho más fuerte. Lo que dice ahí es que la opción que usted y yo tenemos de crecer en santificación, en santidad, depende de nuestra relación con Jesucristo. Lo que dice acá es que la santificación se da por identificación y por comunión con Cristo. Es todo lo contrario de la sabiduría popular costarricense, que dice que quien con lobos anda, aullar aprende. Lo que está diciendo Pablo acá, y Pedro, perdón, en este caso, es que el que con Cristo anda se le pega. Eso es lo que está diciendo. Que el que se mete a hablar con Cristo, se llama orar. Que el que se mete a leer su Biblia, lo conozco a través de su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, empieza a pegar. Los ejemplos son tan poderosos que Moisés se sube a una montaña a hablar con Dios, y cuando baja no se da cuenta que lo trae pegado en la cara. Y le dice: ¿qué le pasó, Moisés? ¿Qué le pasó? Trae a Dios pegado en la cara. Resplandece de alguna manera. La santificación viene por relación con Jesucristo. No porque esgrimo que mi abuela era, o mi esposa, o mis hijos, o alguien de alguna religión, o que yo soy de alguna religión. Es por mi relación intensa con Jesucristo. No viene vía esfuerzo humano. Hablaremos un poco al respecto en el siguiente punto. Viene por vinculación. Aquí yo sé que en Vida Abundante hay muchos discípulos estudiosos, gente que se provoca aquí de algún tema, pero se lo lleva para su casa en reflexión semanal, grupos pequeños, etcétera. Quiero darle una herramienta, se la recomiendo de todo corazón. Hay un canal de YouTube que se llama Bible Project, Proyecto Biblia. Es extraordinario, es de lo mejor que he encontrado como un auxiliar a alguien que estudia la Biblia. Trae la introducción, pero de manera graficada, extraordinaria, animado, la explicación de cada libro de la Biblia. Y cuando busqué santidad ahí en Bible Project, extraordinario. Lo iba a poner acá, lo iba a mostrar, pero son 5 o 6 minutos, lo cual es muy corto para que uno pueda verlo, pero muy largo para ponerlo acá. Así que se lo dejo de tarea. Usted quiere estudiar la Biblia, quiere profundizar un poco más que cualquier otra, te mete en el marco de cada libro de la Biblia. Y en este caso la explicación de santidad es extraordinaria. Pasa desde el inicio de la Biblia hasta el final, y en un pantallazo te explica de manera animada acerca de esto. Tarea le queda.
Segundo elemento descriptivo que quiero señalar. El segundo elemento descriptivo, y les recuerdo que nuestro bosquejo siempre está a su disposición en la página de la iglesia y también en la versión de la Biblia YouVersion. Ahí se puede bajar, ¿ok? Lo segundo que quiero mencionar es que la santidad verdadera de la que estamos hablando acá no es empotrada, no es algo que trato de aparentar de manera externa santidad. La verdadera santidad viene de adentro hacia afuera. Es una operación de Dios de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Cuando es de afuera hacia adentro, eso tiene nombre. O es religión, apariencia de piedad, Jesús acusó eso, o es legalismo muy propio de la familia evangélica. Legalismo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Cuando Dios, por ejemplo, andaba buscando un rey, el profeta que mandó se dejó llevar por las apariencias. Y allí Dios le dijo algo a Samuel que viene al caso. Él le dijo: no te fijes en lo de afuera. Y luego dijo: porque yo lo desecho. Yo no me dejo llevar por la pinta de afuera de nadie. De nadie. Así que la santidad verdadera arranca por la semilla de Dios en el corazón y empieza a conquistar a una persona de adentro hacia afuera. Y no empiezo a tratar de aparentar que soy alguien piadoso por la estampa que tengo, por la cara que pongo, por mi palidez o por la forma que hay. Entonces, en el mundo evangélico es muy común. ¿Sabe que hay iglesias que miden la enagua allá afuera? A ver si usted puede entrar o no. Imagínese. ¿Y cómo va a ser la minifalduda que anda buscando a Dios? ¿Cómo hace? ¿A dónde va a ir? ¿Es religión o es legalismo? Es de adentro que Dios empieza una obra. Colecciono algunas cosas que me llamaron la atención. Este era un tratado de quién puede servir en esta iglesia. Una iglesia allí random, X, no viene al caso. Pero venía con todos los requisitos y muchos de ellos eran estéticos. Y este me llamó la atención. El corte de cabello será determinado por el cuerpo pastoral. Yo dije, a mí me interesaría eso, no sé, me gustaría. Pareceríamos una convención de budistas. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo vas a medir a alguien por el corte de su pelo? Es tan personal. Es que nosotros los seres humanos, en nuestra religiosidad, queremos cumplir externamente. Jesús no era así. Y en esta descripción añadiría un elemento más. La santificación verdadera en este descriptivo es un proceso continuo y ascendente. Lo repito, es un proceso continuo y ascendente. Yo necesito entender eso, porque si es cierto que el que empezó en nosotros la buena obra y que la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, me está diciendo que hay un proceso continuo. ¿No es así? Seguramente será algo más quebrado, los días malos que tenemos, temporadas no muy buenas, pero es continuo y ascendente. Y yo me pregunto si el proceso de santificación en mi vida se nota. Porque si no se nota, debería notarse. Alguien debería notar que algo le está pasando a ese hombre o a esa mujer. Alguien que revolotea cerca mío debería pensar
o algún día, no sé si alguna vez le ha preguntado, ¿y usted qué le está pasando? ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega y empieza a labrar a una persona de adentro hacia afuera, se le empieza a notar. Y si no se nos nota, qué dicha que vinimos hoy. Porque debería notarse algo. Debería notarse. Estas son palabras de John Newton. John Newton es el escritor de mi himno favorito, Sublime Gracia. Esa es una canción que yo escucho y reescucho, la colecciono en todas sus versiones. Quien la canta mucha gente, es uno de los himnos más famosos de la historia, Sublime Gracia. Y la escribió John Newton y le dice a Dios todo lo que yo quisiera decirle. Por eso me gusta tanto. Él era un traficante de esclavos, varios siglos atrás, traficante de esclavos, y él llega a conocer a Jesucristo. Y una de las canciones que él hizo fue Sublime Gracia. La colecciono en todo lado. Tengo una Sublime Gracia hasta en salsa, lo cual es casi una herejía. Casi una herejía, pero yo la tengo. Buenísima, buenísima. Bueno, la tengo ahí. John Newton acuñó esta frase. Es mía también, yo la hice mía. John Newton dijo: no soy lo que debería ser. A esta altura del partido no soy lo que debería ser. Tampoco soy lo que desearía ser a esta altura del partido. Tampoco soy lo que espero voy a llegar a ser algún día. Pero una cosa puedo decir de todo corazón: no soy lo que un día fui. Y yo digo, eso es cierto. No soy lo que debería ser. Voy un poco de retraso, pero vuelvo a ver atrás y le doy gracias a Dios de que no soy lo que un día fui. No soy, sin duda alguna, no soy. Y le agradezco. Y le pido perdón porque sé que debería haber avanzado más, pero soy un barro complicado, seguramente igual que usted, un barro majadero. Esto me lleva al siguiente concepto, que es el último. Ubicamos la santificación en un proceso de justificación, santificación y glorificación. Hablamos de algunos elementos descriptivos. No viene de otra manera que no sea con Cristo. Está asociado a Cristo de entrada y de salida y en el medio. Solo a partir de mi relación con Cristo empiezo a parecerme milimétricamente a Él en el camino. Y ahora vamos a hablar de la acción de la santificación. Cuando hablamos de la acción, es que hay algunas cosas que nos corresponden. ¿Eso le suena al sector más conservador, casi que a herejía? No lo creo. Hay cosas que me corresponden. Es a mí a quien me dicen: no mienta en los mandatos, no engañe, no robe. Me lo dicen a mí. Vea cómo lo propone Pablo. Salto a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos. ¿A quién se lo está diciendo? Dice que hay algo que me corresponde a mí, que hay algunas acciones que yo debo tomar. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Me toca a mí hacer algunas tareas para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Biblia pura, dirigida a un puerto donde había una iglesia que empezó muy bien y de repente empezó a entibiarse. Y de repente empezó un declive. Y de repente la sal ya no salaba y la luz ya no alumbraba. Y Pablo los despierta. Y la pregunta que más hace él en Primera de Corintios es: ¿no saben qué? ¿No saben que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos? Ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones. ¿No saben eso? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasó? Le dice: iglesia, ¿qué pasa con ustedes? Y los sacude.
Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Eso implica tarea, por lo menos tres tareas, las menciono. La primera tarea: yo necesito localizar la pata del banco de la cual flaqueo. Yo necesito ubicar perfectamente cuál es mi área débil. La mía no es la misma que la suya, porque usted es usted y yo soy yo. Usted tiene su historia y yo tengo la mía. Mi historia me hace saber cuáles son mis áreas peligrosas. Yo las conozco muy bien. Nunca bebí alcohol, nunca tuve problemas con el alcohol, nunca. Yo no sé lo que es tener humo en la boca, nunca le he dado una subida a un cigarro, nunca. Nunca he usado drogas, nunca usé drogas, nada. Así que hay cosas que no me representan nada. No importa, me la pongan ahí, no me representa nada. Pero fui lanzado a un despertar en una sexualidad desde niño. Desde los 11 años consumiendo pornografía, llevado para que me hiciera hombre a un prostíbulo, y todo eso, una cadena, me convirtió en un hombre promiscuo profundamente, que consumía pornografía hasta caer noqueado en las madrugadas. Y luego ya de muchacho, amanecer en cualquier parte, amanecía en un lugar diferente cada mañana. Yo sé cuál es la pata del banco de la que yo flaqueo. Yo sé cuál es. Y tengo que cuidarme. No puedo jugar de vivo. No puedo, porque hay cosas que sí me alteran el pulso. Sí me lo alteran, y yo me conozco. Entonces me cuido mucho y ni siquiera me acerco a la cerca, ni siquiera. Largo. Tengo que estar pendiente de mi mente. Ese será el cierre de esta serie, cuando hablemos de tentación. Así que tengo que estar despabilado, pero intento hacerlo. ¿Cómo le va? ¿Ya tiene ubicado su pantano? Yo necesito tenerlo claro, porque la alarma se enciende cuando hay peligro para mí. Se me enciende y me despabilo. ¿Qué es este pensamiento? Y tengo que llevarlo cautivo, dice la Biblia, en obediencia a mi Señor Jesucristo. Solo en comunión con Él. Yo sé dónde correr, de cuál pierna agarrarme. Yo sé, lo necesito. Necesito localizarlo. ¿Cuál es mi área débil? ¿Cuál es mi área de peligro y de batalla? Segunda tarea en la acción de la santificación es secarla. Séquelo. Lo explico. El texto anterior, para los que están tomando notas de localizarla, es 12:1 de Hebreos, que dice que nosotros tenemos un pecado que nos asedia. Así que hay un pecado que me asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que me asedia. Hay cosas en particular específicas que me resultan peligrosas, y me cuido y me mantengo alejado. Segundo punto: necesito secarlo, aquello. Este es idioma de guerra, por eso escogí esa palabra, secarlo. Idioma de guerra el que utiliza Pablo en Colosenses 3:5. En Colosenses 3:5 dice: hagan morir todo lo que es de la naturaleza terrenal. Ese es idioma de guerra. Está describiendo cuando un ejército sitiaba una ciudad. No entra nadie, no sale nadie, no entra comida. Vamos a secarlos, vamos a hacerlos morir. Se llama sitio. Sitiaban la ciudad. Le cortaban todo ingreso de suministros. Cortaban, desviaban ríos, hacían lo que fuera y secaban aquello. Y Pablo utiliza la figura de los ejércitos que iban a invadir una ciudad y la utiliza para el cristianismo en relación con nuestra naturaleza caída. Y dice: haz morir lo terrenal en ti. Todo aquello que ya localicé y necesito hacerlo morir. No lo alimento. Hay conversaciones que no puedo sostener. Hay cosas que no puedo ver. Hay libros que no puedo leer. Hay cosas a las que no puedo acceder porque alteran algo.
Yo estoy viendo televisión y de repente, ¡pau!, una escena y siento que hay algo que me quiere enganchar. ¡Pum! Tengo que ponerme alerta, en pie de guerra. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Me conozco. Y necesito secar aquello. La palabra santidad aparece 600 veces en la Biblia. Es importante para Dios. 600 veces. Hay un libro entero dedicado a la santidad de Dios y cómo deberíamos relacionarnos con ella. Levítico. Y por último, no solo localizo, no solo seco, sino que busco la fuerza de Dios. Busco la fortaleza de Dios. Es Pablo hablando en Efesios capítulo 6 de la guerra espiritual, y habla del escudo, y habla de la espada, y habla de las sandalias, y habla de esto y aquello, y de un momento a otro plantea algo que usted y yo necesitamos saber. Dice 6:10 de Efesios: fortalezcanse en el gran poder de Dios. Solo en mi relación con Cristo yo puedo aspirar a santificación. Y eso ocurre a partir de la fuerza de Dios en mí. Son nuestras decisiones impulsadas por la potencia de Dios. Alguna vez estaba detrás de un carro y me pongo a ver que no lo conozco. Es un carro raro, exótico. Cuando digo exótico es normal, ¿no? ¿Y este carro qué será? Y de repente, como veo una marca rara, digo, este carro seguro es malo. Nadie lo conoce. Es un perol, pensé, mi ignorancia. Perol. ¿De dónde la habrán sacado? ¿Qué carro más raro, más? ¿Qué marca es esa? Pensé, un perol barato, pensé. Estoy de vino ahí viendo, ¿qué me importa el carro? Pero bueno, estoy en ese ejercicio. Y de repente veo en una esquina de abajo, en la parte de abajo, que decía Powered by Mercedes-Benz. La potencia de este carro, el motor de este carro es un Mercedes, es de Mercedes-Benz. Era una marca exótica, rarísima. Pero la potencia de ese carro la provee la Mercedes-Benz. Así somos nosotros. Bueno, yo no lo voy a meter ahí. Un perol, pero con motor Mercedes-Benz. Con una potencia diferente. Diferente. Son mis decisiones impulsadas por la potencia de Dios. No hay duda, hay una parte que nos toca a nosotros. En el espectro protestante están las líneas más conservadoras, normalmente plegadas a conceptos teológicos calvinistas. Están muy respetables, por supuesto que sí. Comparto muchos de sus valores y conceptos. Bautistas un poco más allá, los reformados. Casi siempre el énfasis va a estar en la elección. Y es mi criterio que no acentúan lo suficiente la responsabilidad de cada ser humano. Casi que la eliminan. Y en el otro extremo están los grupos más pentecostales, normalmente plegados a las teologías arminianas. De aquel lado. Comparto muchos valores, muchos principios de allá. Allá el sobreénfasis es lo que nosotros hacemos. Creo que no se acentúa lo suficiente, que si no tienes motor correcto, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Vida Abundante intenta tomar lo mejor de los dos estadios. Es lo que intento compartir acá. Hay una parte sin duda que nos toca a nosotros. Si Jesús no se puede, solo hay santidad a partir de mi relación con Él,
con el Santo de Dios, el único que hay. Aquí es donde las disciplinas espirituales cobran propósito. Me contaba mi esposa Giselle de una amiga que abandonó la fe y regresó a sus andanzas. Gis la buscó más que como pastora, como amiga, como hermana. Y el discurso de ella, de esta chica, fue: es que es más fuerte que yo. Eso es más fuerte que yo. No puedo derrotarlo, es más fuerte que yo. Y yo le decía a Gis, ella tiene razón. En esencia ella tiene razón. Porque yo debería decir lo mismo de aquello que me resulta una tentación enorme. Sin duda es más fuerte que yo, pero no es más fuerte que mi Señor. No es más fuerte que Él. Y esa es la diferencia. La vida cristiana no se puede vivir sin Cristo. Solo con Él, solo con nuestro Señor. Y Corinto hoy son ruinas que visitan los turistas. Algún día el apóstol que fundó esa iglesia les escribió: ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya casi, ¿sabe qué llegó a decir Pablo? Cosas que no se oyen afuera, se están escuchando adentro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? Y el Espíritu Santo toma esas palabras y nos las lanza a nosotros. Vivimos en un mundo loco. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Hoy, en nombre de la tolerancia, se asesina la verdad. La pregunta, si hay cosas que yo sé que no me gustan, pero entiendo, está allá afuera. El asunto de Dios es con su iglesia, que son la sal y la luz para ese mundo loco. Nosotros. Y entonces Pablo tomó su pluma y empezó a escribir: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Decía C.S. Lewis: qué poco sabe la gente que piensa que la santidad es aburrida. Es que es un concepto errado, porque hay gente que cree que la santidad es convertirse en una momia, y no es así. Cuando uno se encuentra, dijo C.S. Lewis, cuando uno se encuentra con la verdadera santidad, dijo, es irresistible. Estoy de acuerdo. El proceso de santificación se nota. No es perfección, por supuesto que no, pero se nota. No es religiosidad, pero se nota. Porque al final la verdadera libertad no es hacer lo que me da la gana, lo que quiero, sino lo que debo hacer. Eso es libertad. Que soy libre para hacer lo que debo hacer. Consiste en pensar los pensamientos de Dios y desear los deseos de Dios. Y pedirle a Él la fuerza para hacerlo. Para que en medio de una sociedad como la que vivimos, pueda haber una velita brillando ahí, desafiando a alguien. Necesitamos un avivamiento de santidad, no religiosa, fresca, hermosa, linda, de gente normal. Póngase de pie, por favor. Cerramos nuestros ojos un momento. Creo que es
un buen instante para mirar hacia adentro de la mano de nuestro Señor. Hemos abierto tu palabra, Señor, y anhelamos honrarte, Señor. Queremos pedirte perdón, cada uno de nosotros de manera particular. También como cuerpo, como iglesia, pedirte perdón por nuestra tibieza, por nuestra frialdad, por nuestra indiferencia, por nuestra falta de hambre y de sed por ti, y que ha redundado, Señor, en que muchos de nosotros hemos perdido fuego, brillo. Te ruego por la gracia del Espíritu Santo que esta palabra tan importante cobre sentido. No lo puedo creer, pero está hablando de nosotros, los que vivimos igual que aquellos corintios, en un mundo desquiciado, sin límites. Ayúdanos, Señor, a marcar una diferencia. Hay cosas que no deberían amanecerme más, Señor, en mi vida. Quizá alguien necesita empezar reaccionando al Evangelio. No tengo remedio, no tengo respuesta, por eso necesito un Salvador. Se llama Jesucristo. Y te invito a entrar a mi vida, a mi corazón, Señor, pidiéndote perdón. Se le llama justificación a eso. Y te quiero pedir que empieces un proceso y que continúes un proceso en mi vida, Señor. Sé que soy un barro complejo, difícil. Gracias por no rendirte. Ayúdame, Señor, porque algún día esto corruptible se vestirá de incorrupción. Ayúdame. Una vez más, obligados a responder de manera individual, personal y profunda a la exposición de tu palabra, Señor, incluyéndome. Venimos a ella, Señor, y necesito reaccionar y decidir. Y oramos pidiéndote, Señor, que nos ayudes a entender que es a partir de mi relación íntima y personal con Jesucristo que todas las cosas viejas empiezan a pasar y que tú empiezas a hacer cosas nuevas solo contigo, Señor. Y que también hay cosas que me toca hacer. Quiero ser sabio, prudente. Tengo que tomar decisiones. Hay cosas que necesito cortar de raíz. Y lo que pido, Señor, es que la fuerza y la potencia del Espíritu Santo venga en mi auxilio, Señor. Con razón, el apóstol Pablo vez tras vez le dice a los corintios: ¿no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu Santo vive dentro de ti? Ayúdame a asimilar esa verdad, aprovechar esa verdad. Mantenga sus ojos cerrados por un momento. Tan solo tenía 22 años. Iba cada sábado con un amigo a fundar una iglesia en la cárcel de la Reforma. Y ahí en Mediana había una pulpería. Y un día fui a comprar algo. Y dentro de esa pulpería, de ese pequeño espacio, estaba un hombre. Él era diferente, casi brillaba. Era un interno
compré lo que tenía que comprar. Él me sonrió y me dijo: déjeme contarle mi historia. Yo era el mayor traficante de drogas de este país. Cuando estaba en la penitenciaría central, los hijos del diablo, la famosa y tristemente célebre pandilla, eran quienes me cuidaban a mí. Un día me regalaron una Biblia. Escupí, insulté al que lo hizo. Yo soy un matón. ¿Cómo me vas a dar una Biblia? Con todo, empecé a leerla en las madrugadas. Y ahí conocí a Jesucristo. Una noche corrí al baño, me arrodillé en un lugar sucio, pestilente. Mi altar fue una taza de inodoro de cárcel. Y ahí le entregué mi vida a Jesucristo. Sentí su presencia que hizo explotar mi corazón. Hoy soy un servidor, me dijo, de Jesucristo. Predico en esta cárcel también. Rodrigo Catatanga, nunca lo voy a olvidar. Me llamo Rodrigo, me dijo, pero todo el mundo me conoce como Catatanga. Señor, todos tenemos una historia. Algunos de nosotros, Señor, un pasado horrible. Venimos del infierno y nos viniste a buscar, Señor. Y dice tu palabra que viniste a perdonarnos, se llama justificación, que viniste a santificarnos, se llama transformación. Y un día, cuando regreses, se acabará la lucha, porque esto corruptible se vestirá de incorrupción. Entre tanto, que nuestra relación contigo, Señor, marque una diferencia cada día. No plástica, no de afuera, no cosmética, del corazón. Que lo que le pasó un día a Moisés, en su proporción nos pase a nosotros, por caminar con Jesús. Señor, que cada uno de los corazones que recibe tu palabra, sepamos reaccionar a ella en honra de tu nombre. Que esto sea así por Jesucristo el Rey. Amén, amén y amén. ¿Sí? Le da un aplauso a su Señor. Dios te bendiga mucho.